Sí, pues en casa tenéis audio, por aquí se ha oído, así que nada, ¿vale? Entonces la idea es eso, lo que vamos a ver es cómo aplico los límites a la continuidad de una función para ver si una función es continua, ¿vale? Lo primero que tenéis que ver es, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplillos. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo puedo tener una función, por ejemplo, que haga esto así. Bueno, esa función es continua, ¿vale? No tiene ningún... O sea, se define así vulgarmente algo continuo cuando no tengo que levantar el lápiz para dibujarlo, ¿vale? Es una forma así que se hace en tercero de la ESO, ¿vale? Veremos ahora que tiene una definición un poco más rigurosa, o bastante más rigurosa. Sin embargo, si yo, por ejemplo, lo que hago es esto, imaginaos, hago esto hasta aquí, esta función, incluido este punto, bueno, vengo dibujando guay, y de repente aquí hago así, ¿vale? Esta función en este punto, aquí en el -1, es discontinua, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí es continua, ¿vale? Aquí es continua, pero justo en el -1 yo tengo que llegar aquí, levanto el lápiz y sigo dibujando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde tenemos que estudiar nosotros la continuidad y tener mucho cuidado? Básicamente este año y el que viene en dos sitios. Y es en el dominio, en las asíntotas verticales, ¿vale? Una asíntota vertical siempre es un punto de discontinuidad, ¿de acuerdo? Y cuando veremos hoy que me dan funciones a trocitos, ¿vale? En los trozos de unión. Es decir, a mí me van a decir, por ejemplo, me van a dar esta función y esta función, ¿vale? Entonces yo puedo coger y decir, vale, me la dan y las uno a las dos así, y entonces mi función es continua, o me la dan y de repente la pongo así, y entonces mi función no es continua. Por tanto, los problemas los voy a tener en dos sitios, es decir, la continuidad hay que estudiarla, por un lado, en las asíntotas verticales, que son puntos de discontinuidad seguro, ¿vale? Recordad que la función llega y sube libre o baja libre, entonces ahí la función no va a ser continua en ese punto ni de lejos, ¿vale? Y en los puntos de unión. Y os recuerdo que las asíntotas verticales están íntimamente ligadas al dominio de la función, ¿vale? Es decir, donde había problemas con el dominio había una asíntota vertical, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de eso? Vale, pues esto es lo que vamos a ver. Básicamente nos vamos a centrar sobre todo en el segundo caso, ¿vale? Cuando me dan una función a trocitos, si me la dan pegada o no, ¿vale? Esto es lo que vamos a estudiar un poquillo. No, ya veremos, y sé que lo habéis visto, pero bueno, repasaremos en su momento cómo representar parábolas y toda esa pesca. Aquí más que la representación lo que me interesa simplemente es que estudiemos la continuidad y para eso no hace falta representarla. Está muy bien, pero vamos a hacerlo sin representarla de momento. Lo estoy dejando para cuando veamos la derivada y podamos utilizar esa herramienta para representar funciones, ¿vale? Que veremos que nos da mucha información de las funciones, ¿vale? Pero no hace falta representarlo de momento. Aunque ya digo que viene muy bien y lo puedes ver. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, puntos de discontinuidad, hay que estudiar las asíntotas verticales, que es el dominio de la función, y en los puntos de unión, ¿vale? De tal manera que, en un ejemplo del primer caso, pues imaginaos que yo tengo f de x igual a x partido por x menos 1. Pues aquí el dominio son todos los reales, excepto el 1. Pues ya sé que en el 1 la función no va a ser continua, ¿vale? En el 1 tengo un punto de discontinuidad, será una asíntota vertical seguro. ¿De acuerdo? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Todo el mundo? Vamos a ver, ya os digo, me voy a centrar más en el segundo caso porque esto está visto en el apartado anterior. ¿Vale? ¿Cómo nos van a dar las funciones a trozo? Que imagino que a lo mejor no sé si las habéis visto ya cuando este tipo de... A ver, bueno, este tipo de funciones. Sí, ¿no? Está visto. Bueno, yo lo repaso un poquito. Es decir, ahí me pueden dar la función, por ejemplo, f de x igual a 2x. Fijaos que esto es un polinomio. Y, por tanto, recordar que el dominio de un polinomio son todos los reales, como aquí se aprecia, y si siguiésemos viendo hasta el infinito, la función es continua per se, ¿vale? Porque es un polinomio, ¿de acuerdo? Y aquí me dan otro polinomio, en este caso de segundo grado, que es una parábola, pero no deja de ser un polinomio, por tanto, el dominio son todos los reales, tal cual, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, tenemos a priori dos funciones, fijaos, 2x 2 menos x al cuadrado, que es una parábola, que son continuas, ¿vale? ¿Qué pasa si a mí lo que me dan es una mezcla de las dos? Es decir, el apartado A de aquí. A mí me dicen esto, no sé si lo tengo aquí. Sí, a mí me dan esto de aquí. Fijaos que son esas dos funciones.
Lo que pasa que sería esto de aquí. Me está diciendo, aquí están las dos mezcladas, ¿lo ves? O sea, sería el 2x y el 2 menos x al cuadrado. Esas dos están mezcladas aquí. Pero la receta de aquí, que es la función de verdad, lo que me está diciendo es... Vamos a estropearlo, que esto está muy bonito. Ya sabéis que se me da muy bien. Voy a estropear el dibujo. Entonces, fijaos, lo que me está diciendo es, te quedas con esta, que es la verde, ¿vale? Hasta el 0. Es decir, hasta que llegues al x0, incluyéndolo. O aquí más gordito, voy a poner exagerado. Eso es lo que me está diciendo aquí. Quédate con la parábola hasta el 0, hasta la x0. ¿Estamos de acuerdo? Y me está diciendo abajo, y a partir de la x0, entonces coges la de abajo, pero sin incluirlo. Es decir, aquí habría abierto y me quedo con esto. ¿De acuerdo? Esa parte, esta de aquí, junto con esta de aquí, es lo que me están dando en esta función. ¿De acuerdo? Fijaos cómo de dos funciones continuas, al unirlas, por dármelo así, ¿vale? Me lo han hecho discontinuo. ¿Me explico? Si lo hubiesen hecho aquí hasta el, no sé, este que sea el 0,8 aquí, pues entonces habría sido continua. Pero me lo han puesto en un punto donde no hay por qué. A ver si lo he puesto. ¿Verdad? No. Sí que lo había puesto, pero no. ¿Vale? Sería esta de aquí. Os voy a poner un momentito cómo es, ¿verdad? Cómo es la función, la gráfica, para quitar... Aquí está. En un momento. Es decir, lo que tenéis que estar viendo ahí es esto. Voy a poner aquí al ladito. Eso es lo que tenéis que estar. La parte esta roja es lo que yo he puesto aquí, en rojo y en verde, ¿vale? Eso es lo que me han dado como función. Mi función ya no es la de arriba o la de abajo, son las dos. Un trozo de una más un trozo de la otra. ¿De acuerdo? Y sin representarla, que os he hecho trampas, o os he hecho spoiler más bien que trampas. Os he hecho un spoiler y os he dicho cómo es la función. Lo que nosotros es, a partir de esto, ¿cómo puedo saber yo qué pasa aquí? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero hacer. Sin hacer el gráfico, con los límites, ¿cómo sé yo que aquí no es continuo? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Fijaos. Me lo voy a llevar para acá. ¿Sí? Fijaos lo que está pasando ahí. Voy a poner aquí en grande. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Pues fijaos, yo de momento estoy estudiando en el x igual a 0, que es este de aquí. ¿Vale? Aquí es donde estoy estudiando. ¿Me deja pintar ahí? Anda, pues no, qué chulo. Bueno, ahí es donde estoy estudiando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fijaos. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿vale? Recordad que esto es 2... No me deja, joder. Vaya, hombre. Recordad que esta de aquí es 2 menos x al cuadrado. Me estoy acercando con esta función. Porque por debajo del 0 o en el 0 me acerco con esto. ¿De acuerdo? Eso me lo está diciendo aquí. Para valores más pequeños o iguales que 0, tú coges esta función. Todo lo que quieras saber de la izquierda del 0, coges esta función. ¿De acuerdo? Y lo que quieras saber de la derecha del 0, cojo la función que está a su derecha, que hemos dicho que era 2x. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Hasta ahí? ¿Veis por qué cojo uno y por qué cojo otro? ¿No? Porque me lo define esto de aquí. Esto es lo que me está diciendo a quién tengo que recurrir. Si yo quiero saber qué pasa con el 3, me voy a esta. Si quiero saber qué pasa con el menos 7, me voy a la de arriba. Porque todos los valores menores o iguales que 0 se encarga esta. Y de todos los valores mayores o iguales que 0 se encarga la de abajo. Por eso tengo esto de aquí. ¿Vale? Y ahora recordad que el límite cuando x tiende a un número sustituimos por ese número. Es decir, aquí me queda un 2 y aquí me queda un 0. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Es decir, que cuando yo voy por la izquierda del 0, cuando yo me acerco por aquí, efectivamente mi función se va al 2. Y cuando yo me acerco por aquí, mi función se va al 0. Es decir, los límites laterales son diferentes. ¿Vale? ¿De acuerdo?
¿Está claro eso? ¿Vale? O sea, es decir, fijaos cómo el límite lateral me ha archivado que hay una discontinuidad. Si los límites laterales en el mismo punto son diferentes, quiere decir que la función en la y va a sitios diferentes. ¿De acuerdo? Por eso ya me está diciendo que es discontinua. Es decir, la primera señal de discontinuidad es que el límite, cuando x tiende a un número por la izquierda de la función, sea diferente del límite cuando x tiende a ese mismo número por la derecha de la función. Si esto pasa, que es esto de aquí, límite por la izquierda del 0, límite por la derecha del 0, si eso pasa, mi función en ese punto no es continua. ¿Cómo sé dónde la estudio? Por esto, el punto de unión. Esto, en el 0. Porque claro, si me estás dando dos cosas, donde las pego es donde puede haber problemas. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Está claro eso? Veremos que no basta solo con esto. O sea, si esto se cumple, veremos que pueden pasar otras cosas. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Vamos a ver que si pasa esto, se acabó. La función no es continua en ese punto. Se acabó. En ese punto, en x, 0. No puedo, lo que pasa antes y lo que pasa después depende del tipo de función que sea. En este caso son dos polinomios, por tanto sé que no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro eso? Vamos a otro ejemplo. Por tanto, aquí ya digo, ¿cómo estudiaría en este caso la continuidad? Yo diría, fijaos, para x menor de 0, para x más pequeño que 0, que mi función es esta, diría, es un polinomio, dominio todos los reales, por tanto es continua, por debajo del 0. Para x mayor de 0, mi función es esta. Lo mismo, es un polinomio, lo mismo, exactamente igual. Toda esta pesca, y hay que decirlo. ¿Vale? Es continua. ¿Qué pasa ahora? En x igual a 0, justo en ese punto, no es continua, porque los límites laterales son diferentes. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es diferente del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa función. ¿Vale? Ese es el estudio completo de esta función. Por debajo del 0, por encima del 0 y en el 0. Por debajo y por encima recurro al tipo de función y en ese punto recurro a los límites laterales. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Sin problema. O sea, el estudio que habría que hacer. Ahora vamos a hacer varios, Esto está sacado, de hecho, ya digo, del cuadernillo ese que tenéis en el aula virtual. ¿Está claro hasta ahí? ¿Queréis? Copiadlo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Fijaos, ojito con esto. Puede pasar lo siguiente. Imaginaos que a mí me dicen una función que de la siguiente manera. X mayor que 2, o bueno, X menor se suele poner primero lo más pequeño, X menor que 2, vaya hombre, lo voy a poner bien, X cuadrado si X es menor que 2, por ejemplo. Ahora, 5 si X es igual a 2 y X cuadrado si X es mayor que 2, ¿vale? Esta es una función que me podrían dar, ¿vale? Voy a representar mientras lo copies un momentillo. Y la voy a poner ahí, para que salga mejor. Hago con GeoGebra y así la tenemos. Guay. Vamos, tengo aquí. Vale, vamos a ver. Perfecto. Y igual a 5. Ah, no. No. Un momentito.
momentito. Estoy aquí, el 0,5. El 2,5. Un momentillo que estoy aquí representándola. Vale, ahí la tenemos. Vale, voy a exportarla. Vale, vamos. Aquí lo tenemos. Esto es lo que os acabo de decir, ¿vale? Aquí habría, no sé si me deja dibujarla, sí. Vale, perfecto. Y me dejará borrar, pero no me deja borrar esa. Vale, aquí lo que tendríamos sería, fijaos, lo que os he dicho antes, x cuadrado, esta es la función x cuadrado, ¿eh? X cuadrado, si x es menor, a ver, ¿qué he puesto? Menor que 2, gracias. Menor que 2, 5 si x es igual a 2 y x cuadrado si x es mayor de 2. Es decir, la única diferencia es que en el 2 aquí he dejado un agujero, no está incluido y lo pongo aquí. El valor que le correspondería lo he quitado y lo pongo aquí arriba. Esto estaría hueco. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos, aquí hay una trampa que flipas. ¿Por qué? Porque si yo hago el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, me acerco con esta función. Aquí lo tengo. ¿Vale? Si hago el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, me acerco con la misma función. Y en ambos casos me queda 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? En este caso os dirá, ah, claro, si no es igual y es discontinua, cuando sea igual es continua. No, porque hay que exigirle una cosa más. Para la continuidad, para que sea discontinua, con que los límites no sean iguales es suficiente. Pero para que sea continua hay que exigirle dos cosas. Primero, que vayas al mismo sitio y lo segundo, que en ese sitio haya un punto. No esté en hueco, porque yo aquí te estoy llevando a un agujero, te vas a caer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente que le exigimos? Pues que la función en ese punto sea igual al límite. ¿Me explico? En este caso no lo es. Por eso diríamos que en x igual a 2 no es continua. Es decir, si esto es diferente es discontinua, pero si esto es igual hay que comprobar una segunda cosa. Y es que en ese punto exista, ya como una tapadera. ¿No? O sea, como te digo, vete andando y te lleva una alcantarilla, un camino que lleva, tú vas con la bici por una trialera súper estrecha y de repente vas y hay una alcantarilla, pues te premias ahí. Tenemos que exigirle que esa alcantarilla tenga tapa. Y eso es esto, que en ese punto sea igual a los límites laterales. ¿De acuerdo? Ahora lo pongo con las fórmulas. En este caso, por tanto, la función, a pesar de que los límites laterales son iguales, no es continua en x igual a 2. ¿Por qué? Porque la función x igual a 2 está aquí arriba. Es una tapa que yo he quitado. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿No? Claro, hemos visto antes, si los límites laterales no son iguales, es discontinua. De ahí podríamos caer en la mala idea de decir, vale, pues si son los límites laterales iguales es continua, pero no es suficiente para ser continua. ¿Por qué? Porque tú puedes ir al mismo sitio porque el límite te dice hacia dónde vas. Entonces, si no vas al mismo sitio, ya chungo, ¿vale? Porque ya es discontinua. Pero si vas al mismo sitio, ¿qué puede pasar? Que en ese sitio no exista el punto, que haya un hueco. O sea, que la función ahí, ese valor que tendría que ser el 4, no tome el 4, sino tome el 5. ¿Por qué? Porque se lo digo yo. ¿Lo que te digo, Gonzalo, o no? O sea, es decir, tú aquí para x igual a 2, la función no se va al 4, que es donde está el dibujo rojo. La función para x igual a 2 se me va al 5. Es decir, lo he quitado aquí y lo he subido 1. Lo he sacado de la línea roja. O sea, esto debería ser así. Claro. Sí. Debería ser en rojo. Claro, esa es una condición que yo le impongo. Le digo, oye, en el 2, quítate el 4, que es el que te corresponde, y te doy el 5. ¿Vale? Entonces, efectivamente, tú vas al 4, pero cuando llegas al 4, ¿qué es lo que hay? Un agujero. Entonces, ¿qué hay que asegurarse? Que cuando yo vaya al 4, esté el 4. Es decir, que los límites laterales sean iguales ¿a quién? A la función en el punto. Que cuando yo esté en el 2, aquí esté en el 4. Esté en el límite al que me voy acercando yo cuando hago los límites laterales. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la ecuación o la fórmula? Lo que tiene que pasar para que una función sea continua en un punto es que el límite cuando x tiende
a ese punto por la derecha o por la izquierda, me da igual, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda y además tiene que ser igual a la función en ese punto. Es decir, en nuestro caso, que dé 4, pero no me daba 4 el punto. Por tanto, la función en ese punto. Por tanto, no es continua. ¿Me explico? ¿Vale? Esto es para que sea continua en ese punto. ¿Vale? Estos son lo que se llaman discontinuidad evitable. Basta que la etapa la ponga en su sitio. Entonces, aunque el 5 sea 4, ya estaría. ¿Vale? Vamos a hacer ahora más ejemplos. Lo vais a ver. Pero no tenemos, bueno, Dime. Sí. No tenemos que hacerte lo que has puesto antes, lo de si x es menor que 2 y poner lo de x elevado a 2 es un polinomio. Claro, tú tendrías que hacerme para, si yo te dijese, estudia, te diré, estudia la continuidad de esta función y te la doy como te he puesto antes y te doy esto de aquí. Así. Pues tienes que hacer esto que está aquí abajo. El límite por la izquierda, el límite por la derecha. ¿Son iguales? Vale, pero no me digas que por ser iguales es continua. Tienes que ver que en ese punto, además, toma el mismo valor, que no hay un hueco. No sé si me explico. Vale. Esto de aquí, estos 3 pasos, 1, 2 y 3, son estos de aquí. El 1, el 2 y el 3. Esas 3 son estas de aquí. Estos 3 pasos son esos 3 pasos de ahí. ¿Vale? Es lo que hemos hecho, lo que pasa es que lo he hecho por separado. Primero el límite por la derecha, luego por la izquierda y la función en el punto. Ahora vamos a hacer más ejercicios. ¿Vale? ¿Está claro el asunto? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a poner algún ejemplo más. ¿Se me han acabado? ¿Qué? Por ejemplo, fijaos en este. ¿Vale? Me dicen esta función. Estudia la continuidad, el enunciado. Repito, para estudiarla hay que estudiarla en todo el rango. Es decir, muchas veces esto también hay gente que les sirve de ayuda sobre... Ahí va. Sobre todo cuando te mandan calcular valores, como veremos, lo que hacen es ponérselo en una línea recta. Para verlo más fácil, ¿eh? Hacen esto, este número lo ponen aquí, ¿vale? Y dicen, más pequeño o igual. Eso sería así. Más pequeño o igual y ponen esto. Y ahora dicen, mayor estrictamente que 1. Pues entonces hacen esto y ponen este. Y aquí ya lo ven, ya dicen, vale, tengo que verlo por debajo del 1, por encima del 1 y en el 1. Esto es una traducción de esto aquí, que no tenéis que hacer si no queréis. Pero hay gente que lo pone así en una línea recta que parece que lo ve mejor. De tal manera que si yo te digo, ¿qué valor toma para el 8? Pues tú pones aquí el 8 y sabes que te vas aquí. ¿Qué valor toma para el menos 10? Pues tú pones aquí el menos 10 y sabes que lo miras aquí. ¿Vale? Hay gente que le resulta más fácil verlo en la recta que verlo aquí. Eso sí, tened en cuenta hacia dónde va cerrado y demás. ¿Vale? ¿Me explico? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si yo mando a estudiar la continuidad aquí, tenéis que hacer 3 cosas. La continuidad se estudia por debajo del 1, por encima del 1 y en el 1. Hay que estudiarlo en esos 3 puntos. No vale solo en el 1, que es lo que mucha gente falla. Se va y lo hace en el 1. No, hay que hacerlo por encima, por debajo y en el 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos que os estoy poniendo ahora y que serán más o menos los que hagamos, fijaos, por debajo del 1 mi función es esta. Mi trozo es este. Esto es un polinomio, cuyo dominio son todos los reales. Por tanto, la función es continua sin más, por ser un polinomio. ¿De acuerdo? Por encima del 1, mi función es esta. Lo mismo, un polinomio, dominio, todos los reales, pues la función es continua. Y donde está el tomate, el salseo, es en el 1. ¿Vale? Es donde puede en el punto de unión. Es, ¿me has dado 2 trozos? ¿Me los has dado unidos o no? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Vale? Y eso lo vamos a ver con los límites laterales y la función en el punto. ¿Se entiende la historia cómo la abordamos? Es decir, yo aquí lo que diré es, límite, voy a ver si es continua en el 1. Pues límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué función tiene el 1 por la izquierda? Esta. ¿Vale? Aquí, ojo, y cuidado, ¿eh? No estoy sustituyendo por el 0,9. Eso lo hacíamos cuando veíamos las asíntotas verticales. Aquí sustituyo por el 1. O sea, esto sería 2 por 1 al cuadrado.
Me explico, que nadie me vaya a poner aquí el 0,9 porque ponga 1 por la izquierda. En la izquierda esta, en este caso lo que me está indicando es que coja esta función, la que está por la izquierda. Esto es lo que me está indicando. ¿Vale? Y esto me quedaría 2. Hago el límite cuando x tiende a la derecha, o sea, cuando x tiende a 1 por la derecha, y efectivamente por la derecha me está diciendo que coja este. ¿Vale? Pues 1 más 1, 2. Los límites laterales son iguales. No sé de momento nada. Bueno, sí. Sé que puede ser continua. Todavía no puedo afirmarlo. ¿Qué es lo que voy a ver? Los 2 me están llevando al 2. Ahora, ¿hay en el 2 algo? Pues hago f de 2. ¿Y por qué os digo que es importante que veáis esto? O que veáis dónde está cerrado. Porque voy a sustituir de las dos funciones en la que esté contenida. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, ¿en qué función sustituyo? En esta. ¿Por qué? Porque es la que tiene el símbolo de contenido. Perdón, gracias. Gracias, Gonzalo. F de 1, efectivamente, sí. Está pensando F de 1, ¿vale? Entonces voy a sustituirlo ahí. Por eso ya digo que es importante que veáis cuál es el que está contenido. Y me da 2. Es decir, límites laterales son 2, la función en el punto es 2. Ya puedo afirmar que en x igual a 1, la función también es continua. ¿Vale? Porque los dos límites laterales coinciden y la función en el punto también. Sin haberla representado. Es decir, yo sé que esta función la voy a poder representar con el boli sin levantar. ¿Vale? Y la tenéis aquí. Esta es. ¿Veis? Vengo por aquí sin levantar, continua, continua, continua por debajo del 1, continua, llego al 1 y sigo continuo. Esto es lo que yo estoy aquí. Este de aquí. ¿Vale? Es decir, vengo continuo, sigo y en el 1 continúo. No pasaba como antes, que yo llegaba aquí al 0 y tenía que levantar e irme al 0 de ahí. Aquí no. Aquí la función es continua todo el rato. ¿Vale? ¿Está más o menos claro? Esa es la historia. Vale, vamos. Vale, venga, pongo uno para que hagáis. Esa es la idea de continuo, no tiene más. La única historia es qué función me dan. ¿Vale? Esa es la historia. A ver, yo no voy a dar, aquí no vais a tener que hacer límites exorbitados, ni, por supuesto, ni un elevado a infinito, ni movidas de ese estilo. ¿Vale? O sea, quiero decir, aquí no. Yo podría ponerte, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí. F de X, a ver. Uno, ¿vale? 4, a ver, 4 menos 4. En el 1 menos 4, vale. En el 1 menos 4. Esto así. Por ejemplo, ¿vale? Yo pido estudiar, voy a hacer yo este. Estudiar el dominio de esta función. Fijaos, lo que ha cambiado solamente es que yo aquí he cambiado la función que está por debajo, ya no es la típica. Parece. ¿Vale? Entonces yo cuando hago aquí el dominio, bueno, yo primero me pondría esto así, si alguien quiere. Pongo aquí el 1 y diría menor o igual mayor y este es el 1. ¿Vale? Entonces, fijaos, como siempre, que hay que estudiar todo. Por tanto, aunque no lo digan, ¿eh? Si te piden dominio hay que estudiarlo todo. Por tanto, aquí lo que sería es por debajo del 1. Voy a poner aquí un poco más abajo. Por encima del 1 y en el 1. ¿Vale? Entonces, por debajo del 1 al loro. Mi función es esta. ¿Vale? Ahora el dominio serían todos los reales excepto el 2, ¿no? Que es el que hace el denominador 0. Recordad que el denominador nunca podía ser 0. ¿Lo veis? Voy a ponerlo así. Este es el verde, que es esto. Y este es el rojo, que es esto.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Veis que es el 2? ¿Qué pasa? Que el 2 está aquí. Es decir, ¿esta función se encarga del 2? No. Por tanto, me da igual. Es decir, aquí pondré que es continua. ¿Por qué? Porque la zona de la que se está encargando no está el número que le da problemas. Entonces, no pasa nada. Por debajo del 1, continua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Superior a 1? Pues lo de siempre. Polinomio, dominio todos los reales, por tanto es continua. Es decir, por debajo del 1 y por encima del 1 es el continua. Y repito, aunque esta función tiene problemas en el 2, me da igual porque ella no se encarga del 2. Del 2 se encarga la 1. ¿Y ahora qué hacemos? Pues el límite en el 1. Es decir, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y por la izquierda me acerco con esta función. No, porque si yo la represento, esta función, ¿vale? Imagínate, espérate, lo voy a poner. X más 3, x menos 2. Un momentillo, que voy a hacerlo en GeoGebra. X más 3. No. Entre x más 2. Ahí está. Espérate, voy a quitar estas. Vamos a ver. No, x menos 2, perdón. Lo he puesto mal. Ahí está. Ahora. Si el x menor que 1 no hubiera sido continua, simplemente ponemos que no es continua y ya está. Eso. Y no es continua en x igual a tal punto. ¿Vale? Vale. En este caso lo que os digo es lo siguiente. Si yo represento solo la función de la izquierda, yo tendría esto. Esta función que está aquí es x más 3 entre x menos 2. Y efectivamente, en el 2 es discontinua. ¿Pero qué pasa? Que en mi caso solo va a llegar hasta el 1. ¿Por qué? Porque yo le estoy impidiendo que llegue más lejos. Yo le estoy diciendo, tú solo llegas al 1. Y esa función por debajo del 1, es decir, la parte con la que me quedo es esta. Ahí va. Es hasta ahí, se acabó. La demás no existe. O sea, esta, fuera, no existe. Y esta de aquí abajo tampoco. Solo me quedo hasta ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa parte, esta función no tiene problemas. Por tanto, es continua. ¿Me explico cómo está lo que te quiero decir? O sea, sería una asíntota si yo, esta función fuese la única que utilizo, pero solo la utilizo hasta el 1. Por lo tanto, no hay problema. O si la utilizase, por ejemplo, imagínate, si x es menor que 3, ahí sí que habría la asíntota. Pero como me quedo con la parte que está por debajo de 1, ahí no hay problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el punto de unión. El punto de unión sería, límite, cuando hacemos esto, que sería 1 más 3 entre 1 menos 2, que sería 4 entre menos 1 menos 4, límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Con quién me acerco por la derecha? Con este. También me da, perdón, estoy pensando, también me da menos 4. ¿Y ahora qué tengo que hacer? La función en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, f de 1. ¿En cuál de las dos sustituyo? Pues en esta, porque es la que tiene el contenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Es decir, lo pongo aquí. Haría los límites laterales. Me lo llevo aquí. Hago los límites laterales y ahora hago la función en el 1. Y como esta es la que lo contiene, la que tiene el contenido, ahí va. Bueno, esto no está muy bien puesto, aquí tendría que tener ya el 1. Sería aquí, es decir, 4 entre menos 1 menos 4. Como los límites laterales son iguales y son iguales a la función en el punto, en x igual a 1 la función es continua. Entonces, esta función es continua en todo R, a pesar de que en el 2 la primera parte podría dar problemas, pero lo hacemos que no se ocupe de eso. ¿De acuerdo? Como pues yo tengo alergia, o yo qué sé, a las anchoas. Pues chico, te voy a poner en la línea de carne. Te voy a poner a dar comidas en la línea de anchoas, del pescado azul. Pues te quito de ahí y ya no tienes problema. Pues eso es lo que pasa. Ahora, si te pongo en la línea del pescado azul y tienes alergia al pescado azul, pues probablemente pongas chup. ¿Estamos de acuerdo? Le quitas la zona que le da problemas. ¿Vale? ¿Sí? Más o menos. Venga, pongo uno para que hagáis.
Este es el estilo. O sea, no va a haber nada más complicado que esto y los límites serán de este estilo. Aquí no voy a meter un límite, lo que os digo, con uno elevado a infinito, ni movidas de estas de factoriza, ni cosas de ese estilo. ¿Vale? Aquí es que sepáis hacer los límites laterales y la función en el punto. Y que estudiéis por debajo y por arriba y que veáis si la zona que le molesta a la función es la que le hemos dado o le hemos dado. ¿Vale? Venga, os puedo para que hagáis vosotros. A ver. Pero es así, no tiene más misterio. Por ejemplo, venga, esto de aquí. A ver, el G lo voy a sacar de aquí para que esté mejor. Esta. A ver. Aquí intentéis vosotros. Lo mismo, estudiar el enunciado sería estudia la continuidad de la siguiente función. Y te pongo esto. Eso. ¿Vale? Sería. Pero no hace falta, en su momento la representaremos, pero no hace falta que la representéis. Lo voy a representar mientras, lo hacéis vosotros. No, está aquí, de hecho. Sí, lo tenemos aquí. Ahí está. Voy a poner en la recta. Ahí está. ¿Tenéis? ¿Vale? Pues aquí hay que estudiar por debajo del 1, en el 1 y por encima del 1. Esos tres. Siempre estos tres. ¿Lo pidan o no? A no ser que yo te diga, estudia la continuidad en el x igual a 1. Pues ya está. Haces el del medio y se acabó. Pero normalmente te diré, estudia la continuidad de la siguiente función. Y no solo hay que fijarse en el 1. Hay que fijarse por debajo, por encima y en el 1. ¿Vale? Entonces, por debajo del 1 es un polinomio. Lo pongo para que ya se os quede. Por tanto, dominio, todos los reales, es continua en todo ese intervalo.
Por encima del 1 es un polinomio igual. Aquí, ojo, no es, o sea, cuidado que esto no es una división de funciones. Aquí no hay una X ni ninguna por ningún lado. Por tanto, esto yo sí que lo puedo escribir así. Es un polinomio. Lo que pasa es que los números son fracciones, ¿vale? Pero es un polinomio también. Aquí no hay una X, que entonces ya no sería un polinomio. O sea, no veáis división y digáis, división, vale, denominador no puede ser 0. No, aquí nunca va a ser 0. Porque el 2 es un número y siempre va a ser el 2. No depende de X, ¿vale? Por tanto, en este caso también es un polinomio. Por tanto, dominio todos los reales y la función va a ser continua por encima del 1. ¿Y qué pasa en el 1? Pues ya sabéis, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda me acerco con esta. ¿Vale? Pues 1 al cuadrado, 1. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha y por la derecha me acerco con este. Pues 3x menos 1 partido por 2. Pues 3 por 1 menos... 3 por 1 menos 1 partido por 2. 3 menos 1 entre 2, 2 entre 2, 1. Vale, son los dos iguales. Estoy camino de que sea continua. Tengo que comprobarlo. F de 1. ¿Y en cuál de los dos sustituyo? En el que está contenido, es decir, en el x cuadrado. Como los tres son iguales, puedo deducir que en x igual a 1 también la función es continua. Si queremos, podemos poner que f de x es continua, si queremos como colofón, en todo R. Vale, si queréis, pero vamos, con lo otro ya está. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí, porque ya por hoy... Tenéis, los que he puesto aquí, ya os digo, están, los tenéis resueltos en el documento del aula virtual, ¿vale? Entonces podéis intentar cualquiera de estos, que son del estilo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Está ahí. Si alguno tiene algún problema, me lo decís. ¿Vale? Lo dejamos aquí ya, que yo creo que por hoy está bastante bien ya el asunto. No quiero empezar. A ver, que ponga el último. Estos. ¿Vale? Paro la grabación.